¿Qué tal, chicos? Vamos a iniciar esta sesión. Es muy importante. Vamos a trabajar y quiero aclarar algunos puntos, sobre todo ahorita esta última tarea para que contará para este segundo parcial y la cual solo se trabajará o se valora a partir de sus tareas entregadas. Este es el último tema de este parcial y les hablaré un poquito sobre un proyecto que aplicará para todos. Entonces es muy importante que queden hasta el video hasta el final de este video, perdón. El tema de hoy es pasado continuo, okay, contra simple past, right? So I'm gonna explain it. It's really simple. It will be easier for you if you think about it, if you analyze it a little bit in your own language, that is Spanish, right? So just some examples for you. The difference between I was playing, which is in the past, right? I was playing, versus I played, okay? Both are past. This is simple past, and this is past continuous. So there's a slight difference, and actually it's a big difference. And it is not just the name, not the structure, but the use, okay? No es el nombre la diferencia ni la estructura, sino el uso. There's a very common error with the students because the students feel more comfortable when they use the past continuous. They use it because it's easier, okay? Es más fácil y por eso lo usan más los alumnos. But when you use it, sometimes it is not correct. Sometimes it's not appropriate for the tense or for the sentence or the situation, right? So I'm gonna explain the uses, right? And then I'm gonna give you some examples: the affirmative, negative, and interrogative. Okay, the three bases, the three forms of each one of these two structures or tenses, right? So just to clarify a little bit, in Spanish you say yo estaba jugando o simplemente estaba jugando, right? And jugué. That's the difference only. Estaba jugando contra yo jugué. Okay, the uses. We use the past continuous to express generally that the action took a longer period of time, that the action was larger. Okay, so you say, I was playing football all day, right? So that means in a certain way that the action took longer, okay? And I played is a little bit short, right? Like, yeah, I played football yesterday. So that's it. It's like a short action that you did in the past, okay? Not necessarily short, but you mean it, okay? When you say it, you mean that the action was over, that the action was completed, okay? But it is not the same if you use the past continuous. If you use the past continuous, it's not the same. When you use the past continuous, generally is because you're saying, most of the time, not always, that the action was interrupted, right? So for example, I was playing football when my mother phoned me or when my mother called me, right? So that means that you were, in this case, you were playing something and another action interrupted, right? So I was watching TV and suddenly the lights went off, right? So that's one of the uses of the past continuous, to express that an action was interrupted, okay? And in the other hand, the simple past, the function is to talk about an action that is already over, an action that is completed, right? A finished action, right? And well, I was going to say something, iba a decir algo más, pero no quiero confundirlos. A veces el verbo ser o estar puede ser simplemente un pasado simple, right? Es decir, I was sick es simple past, estaba enfermo, I was sick, okay? Aunque llevar el was, no por ello es continuo, okay?
deben de cumplirse ciertas características, dos en sí. Todos los continuos, todos, presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, condicional continuo, perfecto continuo, futuro perfecto continuo. Todos los perfectos, todos los simples continuos siempre llevarán el verbo en su forma infinitiva participio, que es la del ing, que muchos conocen como gerundio. ¿Ok? Sin embargo, aclaro esta parte, no siempre el ing es un gerundio. ¿Ok? Es un infinitivo participio. Later on we will check that part. But anyways, decía, una cosa en común de todos los continuos es que siempre llevan el verbo en ing. Working, playing, studying, reading, writing, speaking, teaching, learning, writing, any subject, okay? Any verb, sorry. And the other thing in common, la otra cosa que tienen en común todos los continuos, es que al menos usará en la estructura una vez el verbo ser estar, ya sea en presente, en pasado, en futuro, en continuo. Es decir, am, is, are, was, were, will be, have been, will have been, will have been. Tiempos que de alguna manera ya hemos visto, que empezamos a ver en el primer bloque. Right? Bueno, esa es la característica. Vas a utilizar un sujeto, en este caso, como estamos hablando del pasado, pues las formas del verbo to be en pasado son dos, o was o were. Ok, deberás de saber ya ahorita. You should know already if you use was or were. Okay, I was, he was, she was, my mother was, my father was, my brother was, my sister was, the dog was, the computer was. Right? And were, in this case, is you were, they were, we were, everybody were. Right? So, that's it. You are going to use any of this, okay? Was or were, and the verb in ing. And that's it. To form the negative, it's very simple in this sentence, in this structure. Why is simple? Because you are only going to add the word not, like in Spanish. Yo estaba jugando, yo no estaba jugando. La única diferencia para convertirlo en negativo es agregarle un no. Same in English in this case, lo mismo en inglés en este caso. Es decir, voy a agregar la palabra not. So you're gonna say, in affirmative, una situación afirmativa. Estaba viendo televisión. I was watching TV. No estaba viendo televisión. I was not watching TV. Okay, that's everything you need to do if you want to express an idea with the past continuous in a negative form, in a negative sentence or structure, right? So simple, so easy. With where, an example with where. You were, I don't know, washing the dishes. Estabas lavando los trastes. You were washing the dishes. The negative, no estabas lavando los trastes, it's you were not washing the dishes. Right? So it's really simple just to form or just to make this structure in a negative. You only have to add not, N-O-T, not. Or if you already know the contraction, was not, the same like wasn't, were not, weren't. Okay, this is something that you should already know. Right? So this is not, was not, were not. And that's the only thing you need to do. Es todo lo que necesitas para convertir esta estructura en una situación negativa. Ella estaba, I don't know, ella estaba cocinando. She was cooking. Ella no estaba cocinando. She was not cooking. That's it. Eso es todo. Right? Vamos con la tercera. ¿Qué pasa si yo utilizo el pasado continuo como pregunta? Bueno, si recuerdan, que va a ser un tema de tercer parcial. Vamos a ver preguntas directas, preguntas indirectas, tag questions, todo lo que tiene que ver con preguntas. Entonces, tenemos de alguna manera cierta estructura, tendría que revisar. Hay una parte cuando explico el uso de auxiliares. Ok, use of auxiliaries, hay un video, las primeras lecciones tendrían que revisarlo. Si alguien lo puede comentar o compartir ahí en los grupos
En el uso de auxiliares, I explained that you use auxiliaries for three main reasons. Usas los auxiliares para tres razones principales o por tres razones principales. Number one, it's because you use it to identify the tense. Para identificar el tiempo. Si utilizo do or does es presente. Si utilizo did es pasado, que ahorita vamos a ver. Si utilizo will es futuro. Si utilizo will es hipotético o imaginario. Ese es uno de los usos o funciones del auxiliar. El segundo sería para convertir las oraciones en negativas, es decir, uso el auxiliar en negativo. Don't, doesn't, didn't, won't, wouldn't, haven't, hasn't, hadn't. Los tiempos del haber, por ejemplo, se usan auxiliares, los utilizas en negativo, agregas not y con eso se convierte en un auxiliar que te ayuda a negar, a convertir oraciones negativas. Y el tercer uso, the third use of the auxiliary is to make questions. 90% of the questions, el 90% de las preguntas lleva un auxiliar, ¿ok? Y bueno, digo 90 porque la gran mayoría de ellas solo hay excepciones cuando no usas un auxiliar, que son preguntas directas y digo, será tema del tercer parcial, que arrancaremos la próxima semana. Ahorita con esto, reitero, con esto vamos a cerrar, van a terminar haciendo tarea de esto y contabilizar y evaluaré a partir de sus tareas entregadas. No trabajaremos con un proyecto, solo será el 100% de sus trabajos entregados para la calificación del segundo parcial. Importante que lo tengan en cuenta, chicos. Para el tercer parcial sí tendremos ya ahí una división que ya explicaré al final de cómo lo vamos a evaluar. ¿Ok? Para lo cual necesitas reafirmar temas del primer parcial, ¿ok? Como de este segundo parcial que fue presente contra presente continuo, pasado contra pasado continuo, right? Y bueno, vamos a continuar con esto. So, you continue, you have unfollowed the idea. So, I was telling you, les estaba diciendo del tercer uso, que era de un auxiliar, que era to make questions, okay? So, I want you to see this, quiero que vean esto como el auxiliar. Yo decía en ese tema, en ese video, de que los auxiliares tienen tres funciones, okay, y que uno de ellos es hacer preguntas. Les decía en ese video que todas las preguntas llevan un auxiliar, un sujeto y un verbo, okay? Auxiliar, sujeto, verbo. Just give me a sec. Auxiliar, sujeto y verbo. I hope you remember it. Espero que lo recuerden, ¿ok? Un auxiliar, un sujeto y un verbo. Por ejemplo, si te pregunto, ¿trabajas? La pregunta está en presente. Do you work? Si yo pregunto, ¿él trabaja? Does he work? Si pregunto si ella trabaja, does she work? Si yo pregunto, ¿ustedes trabajan? Do you work? Si yo pregunto, ¿trabajamos? Do we work? And that's it. ¿Okay? De esa manera se estructuran en todos los tiempos. El auxiliar del pasado, y una vez empezamos a conectar, el auxiliar del pasado es did. Si yo pregunto algo en pasado simple, voy a utilizar el auxiliar del pasado, did. Did you go? ¿Fuiste? Did you study? ¿Estudiaste? Did you do exercise? ¿Hiciste ejercicio? ¿Okay? Se dieron cuenta, usé did como auxiliar, que me indica que el tiempo está en pasado, que mi pregunta está en el pasado. You, que está haciendo obviamente referencia hacia quién va la pregunta. Y el verbo, que es la forma o la parte más importante de una oración. ¿Okay? En este caso, do. Did you do? Y el complemento fue exercise. Did you do exercise? Did you do the homework? ¿Hiciste la tarea? That's the structure, that's the function, that's the use, right? So it's really simple, and just pay attention to this. Lo que quiero que ahorita entiendan, ahorita esto simplemente voy poco a poco metiendo esta simple past en afirmación, acción y pregunta, pero regresamos a esto. Ya vimos la afirmativa y la negativa. Vamos a hacer un ejemplo más para volver a enganchar. Si yo decía, no sé, mis papás están viajando por el mundo, I would say, my parents, en pasado, estaban viajando por el mundo. My parents were, el verbo travel es viajar, so you say, my parents were traveling, mis papás estaban viajando.
Mis papás no estaban viajando, so you say my parents were not traveling, no estaban viajando. Y voy para cerrar este tema del continuo. Si yo quiero hacer una pregunta, iniciaré con un auxiliar, un sujeto y un verbo. Y ahí es hacia donde quiero que pongan atención. Sé que este es el verbo to be, ¿ok? Verb to be. Was, were, am, is, are, will be, will be. Son las formas del verbo to be. Que de hecho también tenemos un video del primer parcial sobre cómo funciona el verbo to be, desde los básicos hasta algo más complejo. Bien. Ahorita solo nos estamos enfocando con el past continuous, right? Bien, quiero que analicen lo siguiente. Si yo digo, she was cooking, en teoría, yo les pregunto, ¿cuál es el verbo? ¿Okay? Y pues algunos podrían pensar, pues, cooking, o algunos podrían pensar, pues, el verbo to be es un verbo, right? Sin embargo, aquí el verbo to be no está funcionando como tal, como un verbo en sí, como un action verb. Aquí el action verb o el main verb, no es necesario que te aprendas main verb, pero a lo que me refiero con main verb, que es verbo principal, es cuál es el que te dice, cuál te indica cuál es la acción que se está llevando a cabo. Was o cooking. La que te está indicando cuál se está llevando a cabo es aquel que se llama verbo principal, main verb in English. El verbo principal en este caso sería cooking. Y el verbo to be, que sería was, deja de ser o deja de funcionar como verbo y funciona como un auxiliar. ¿En qué sentido? Pues me está diciendo en qué momento estaba pasando. ¿Ok? En este caso, was happening, estaba en el pasado aconteciendo. Continuaba en ese momento cuando yo lo estaba diciendo. ¿Ok? Los continuos también se llaman progresivos. Algunos autores en un libro lo encontrarás como past progressive o present progressive. Algunos autores lo manejan como continuous. Creo que es más común encontrarlo como continuous. Sin embargo, reitero, past continuous, past progressive is the same thing. Present continuous, present progressive, same idea. ¿Okay? La idea es que la acción está progresando en ese momento en el cual tú lo estás diciendo. En este caso, decía yo, was or were, me están indicando solo el tiempo en el que está o estaba pasando la acción. Por lo tanto, a lo que voy con este tema, con este punto, es que quiero que lo entiendan de esta manera. Si yo voy a preguntar con el pasado continuo, pues seguiré auxiliar, sujeto, verbo. Y aquí, ¿cuál es mi auxiliar? Pues el verbo to be. Por lo tanto, voy a empezar con el auxiliar, sujeto, verbo. Entonces, para preguntar si ella estaba viendo televisión, pues empezaré con mi auxiliar. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, was. Sujeto, she. Verbo, watching to be. Was she watching TV? ¿Estaba ella viendo televisión? ¿Ok? Estabas durmiendo, por ejemplo. Durmiendo, sleeping. Entonces, ¿estabas durmiendo? La pregunta es para ti. ¿Verdad? You utiliza were. Entonces empiezo con were. Were you sleeping? Este es el verbo principal. En este caso, va en ing. Si yo pregunto, let me see. Estaba trabajando mi hermana con ustedes. Estaba trabajando mi hermana con ustedes. Entonces va de vuelta. ¿Sobre quién estoy preguntando? Sobre ella. ¿Ok? ¿En qué tiempo? En el pasado. Entonces empiezo. Auxiliar, sujeto, verbo. Estaba. Was. ¿Quién? My sister. ¿Qué? Working. Y el complemento sería with you. Again. Was my sister working, y el complemento with you. Y de esa manera es como tengo las tres formas, las tres estructuras. ¿Ok? Afirmación, negación y pregunta. I'm going to write some examples here right now. Affirmative, negative, and interrogative. So for example, I'm going to say he was singing. Okay? He was singing. Él estaba cantando. This is affirmative. Un sujeto, el verbo ser estar, en pasado, y el verbo en ing. He was singing. ¿Cómo convierto ese negativo? Simple. You say, he was not singing. Okay? He was not singing. Él no estaba, ok,
ok, cantando. Para algunos sería tal vez más cómodo ponerlo directo como wasn't. He wasn't singing, ok. So simple. Y para hacer la pregunta, pues bueno, recordemos que todas las preguntas, bueno, la mayoría de las preguntas lleva un auxiliar, un sujeto y un verbo, y lo demás es lo de menos, que es el complemento. Empezaré con mi auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar aquí? Dijimos que el verbo to be, entonces empezaría mi pregunta con was he singing? And that's the question. Was he singing? ¿Estaba cantando él? ¿O él estaba cantando? Same idea, right? Si quiero extra información de mi pregunta, bueno, pues aquí le podría agregar las WH. ¿Por qué estaba cantando? Why was he singing? ¿Dónde estaba cantando? Where was he singing? ¿Por qué estaba cantando? Why was he singing? ¿Cómo estaba cantando? How was he singing? He was good or not? Right? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Ok? Siempre le agregaré esa información extra que requiero antes de mi auxiliar. Bien. Así que esto lo veremos en temas del tercer y último parcial. Bien, es importante, chicos, un pequeño comercial. Es importante que nos quede claro lo que hemos estado viendo. Desde unos ya lo dominan porque ya lo hemos estado viendo, quien tuvo la oportunidad de trabajar con un servidor o quienes tuvimos la oportunidad de trabajar juntos desde el semestre pasado, que fue muy poco tiempo, tiene un poquito más de nociones, pero bueno, la información está en los videos. Lo comento porque este tercer parcial tendrá un pequeño examen, muy pequeño, pero sí que tendrá que ver con toda esta información que hemos venido trabajando. ¿Ok? Entonces, bueno, uso de auxiliares, el verbo to be, pronombres, que son cosas básicas que ya tendríamos que saber, pero finalmente tienen que dominarlas. Presente simple, presente continuo, las terminaciones ing y las terminaciones ed de los adjetivos, como interesting or interested, ¿ok? Esos temas serán evaluados al término en este tercer parcial, ¿ok? Bueno, no nos espantemos, nos preocupemos hasta ahorita, vamos bien, vamos con el simple past, ¿ok? So I'm gonna erase this part now, and I'm gonna explain now, voy a empezar con el simple past, ¿ok? Y así tal cual, como su nombre lo dice, es un pasado simple. Tan fácil como decirte que su estructura es un sujeto y un verbo en pasado. ¡Pum! Se acabó. Yo jugué. I played. Ella estudió. She studied. Nosotros fuimos. We went. ¿Qué digo? Bueno, pues simplemente digo que utilizo el sujeto y el verbo en pasado. Se acabó. Lo demás es complemento, lo demás es vocabulario. So, la misma idea. Voy a utilizar afirmación, negación y pregunta. I'm going to explain to you again the affirmative, the negative, and the question. Okay, the interrogative form. ¿Qué debo de saber? What I need to know is that we use the simple past to express ideas that are finished, are ideas that are no longer in action, right? Concluded, and that they refer to an action that is recent action, right? Generalmente es una acción reciente. I just paid, acabo de pagar, por ejemplo. Bien. Vamos a ver cómo funciona el simple past. It's so simple. Simple past, it only uses a subject, right? This is a person, and the verb in the past. Todo tiempo en pasado simple lleva un sujeto y un verbo en pasado. Recordemos también, y hay un video, nuevamente lo reitero, de el uso de los verbos. Infinitivo, pasado simple y pasado participio, más la terminación ing, que es el infinitivo participio, que, reitero, conocen como gerundio la gran mayoría de ustedes. Bien, el pasado simple de los verbos, voy a poner un ejemplo aquí de un verbo irregular, vamos a pasarme para acá. Por ejemplo, to go es el infinitivo, went es su pasado y gone es su pasado participio.
No voy a usar este, no voy a usar este, usaré este del pasado simple. Esto es meramente una referencia, ¿no? Puedo tener un verbo regular, work, ¿ok? To work. Aquí hay menos problema porque sabemos que todos los regulares terminan igual. En este caso, worked y worked. No uso este, no uso este. En teoría usaré este, aunque este y este es el mismo. ¿Ok? Bueno, trabajar e ir son los verbos que tengo aquí como ejemplo. Para decir yo fui, I went. Para decir tú fuiste, you went. Ella fue, she went. Nosotros fuimos, we went. Ellos fueron, they went. Y ahí está conjugado cualquier verbo con cualquier sujeto en pasado simple. En afirmación. Vamos con un verbo regular. Yo trabajé, I worked. Ella trabajó, she worked. El verbo en pasado. Nosotros trabajamos, we worked. Mis papás trabajaron, my parents worked. I don't know. Mis mejores amigos trabajaron, my best friends worked. ¿Ok? Ustedes trabajaron, you worked. Así de fácil es el pasado simple. Lo demás es vocabulario. You worked yesterday all night in that factory. ¿Ok? Se dan cuenta, todo lo demás era vocabulario. Ustedes trabajaron ayer por la noche en esa fábrica. Right? Well, that's just very simple. Esa es la afirmación. Sin embargo, la negación y la pregunta difieren de esta practicidad, llamémosla así. Porque aquí recordemos que vamos a utilizar un auxiliar. Y recuerden que los auxiliares tienen tres funciones principalmente. La número 1, identificar el tiempo. Si yo escucho did, sé que el tiempo está en el pasado. ¿Ok? La función número 1 es identificar el tiempo. Número 2, utilizo un auxiliar para convertir mis oraciones en negativo. Did es afirmativo. Did not es la negación. Lo más común es utilizar su contracción, que sería didn't. Okay? You didn't, he didn't, she didn't, they didn't. Okay? That's it. Vamos a ver. Si yo digo, vamos a ver, yo fui a la fiesta, voy a decir I went to the party. Yo fui a la fiesta. I went to the party. Pero vamos a ver qué pasa si mi oración, lo que quiero decir, es negativo, que sería en español yo no fui a la fiesta. ¿Ok? Necesito negar. Did not. Sin embargo, lo más común es utilizar didn't. Claro que puedo utilizar I did not. ¿Ok? Sin embargo, solo si fuera muy necesario y muy formal la situación, utilizo did not. Lo más común y corriente que diría en cualquier situación sería didn't. ¿Ok? Es lo más común. Entonces diría I, su negación. I went, yo fui. Lo negativo de yo fui es yo no fui. Entonces diría I didn't. Hasta ahí dice yo no. Yo no algo en pasado. ¿Están de acuerdo? Did solo me indica que está en el pasado. Entonces yo no, pero en el pasado, el verbo que estoy conjugando aquí es, y aquí es donde cometen la mayoría de los errores. Como yo ya tengo un auxiliar que me indica que el tiempo está en pasado, no necesito usar el verbo en pasado. Ahí es donde el error más común es que pondrían I didn't went. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque didn't me indica que ya está en pasado, por lo tanto no tengo que poner el verbo en pasado. Utilizo mi verbo base. I didn't go to the party. Y esto es yo no fui a la fiesta. Una vez que utilizo un auxiliar, a excepción de los tiempos del haber, recuerden el have, el had, el will have y el will have, tiempos del haber, se conjugan siempre con estos. Pero de ahí todos los demás, el do, el does, el did y el will, ok, va de vuelta, el do, el does, el will,
son simples. Presente simple, pasado simple. El presente simple es do y does. El pasado es did, el futuro es will y el hipotético es with. ¿Ok? Cuando yo utilice esos 4 auxiliares, cualquiera de esos tiempos, presente, pasado, futuro y el condicional simple, y utilizo un auxiliar, el verbo irá siempre en su forma base. Siempre. ¿Ok? Recuerden lo que les digo, el auxiliar funciona para 3 cosas: identificar el tiempo, negar y preguntar. ¿Okay? Es decir, que cuando yo pregunte o yo niegue, necesito un auxiliar did y con eso me traslada al pasado. Y no necesito poner el verbo otra vez en pasado. Simplemente lo uso en su forma base. I didn't go, yo no fui. I went, yo fui. I didn't go, yo no fui. Y esto aplica para cualquier sujeto. Ajá. Vamos a ver, no sé, my friends o my BF, mi mejor amigo. Sería my best friend went to the party. Mi mejor amigo fue a la fiesta. Negativo. My best friend, mi mejor amigo, didn't go to the party. No fue a la fiesta. Y aplicaría para cualquier sujeto, singular o plural. You went to the party. Tú fuiste a la fiesta. You didn't go to the party. Tú no fuiste a la fiesta. ¿Ok? Simple. Right? Bueno, esto pasa con la negación. ¿Qué pasa con la pregunta? Pues ya la tenemos casi respondida hace un rato. Teníamos que un auxiliar, que también le agrego un sujeto y un verbo. Es la estructura base para cualquier pregunta. Entonces, si yo te voy a preguntar si fuiste a la fiesta, iniciaré con un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Lo estamos viendo ahorita. Es did. ¿Ok? La pregunta va para ti. ¿Fuiste a la fiesta? Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, did you, y el verbo, otra vez, como el auxiliar ya me está indicando que está en pasado, no necesito usar el verbo en pasado, uso su forma base. Did you, y el verbo, auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Entonces sería, did you go to the party? Did you go? ¿Fuiste? Nuevamente, para cualquier sujeto. Did you go? Did she go? Did I go? Did my friends go? Did your parents go? Cualquier sujeto tendrá la misma estructura, la misma forma. Un auxiliar que te indica que está en pasado, que te indica que es pregunta. Un sujeto que sabes en este caso a quién o de quién estás hablando, preguntando en este caso. Y un verbo que te dice cuál es la acción que se supone que se realizó en el tiempo del pasado o que se está cuestionando sobre ese tiempo. Y misma situación, chicos, si yo quisiera extraer información adicional a mi pregunta, yo pregunto, ¿por qué fuiste? Why did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go? ¿Ok? No sé, dije, ¿por qué? ¿Cómo fuiste? How did you go? ¿Cómo fuiste? ¿Cuándo fuiste? When did you go? ¿A dónde fuiste? Where did you go? ¿Con quién fuiste? Who did you go with? Eso se llama final preposition, pero va de igual. Who did you go with? Se pone la preposición hasta el final como where are you coming from. El from va hasta el final. Se llama final preposition. No es el tema, pero bueno, no está por demás. Si yo quisiera preguntar, no sé, la razón de por qué. Why did you go? ¿Por qué fuiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fuiste? How did you go? ¿Cuándo? When did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go? Todas llevan la misma estructura, lo único que cambiará pues será en este caso la WH, según las necesidades de tu pregunta, según qué tipo, what kind of information you need, right? If you need information for a specific time, for example, o como ¿a qué hora fuiste? Preguntaría, what time did you go? Okay. What for? Okay. There are many options, obviously. And that's it. Eso es todo realmente. Afirmación, negación y pregunta.
en el pasado simple. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Necesito que como ejercicio, como tarea, van a generar ustedes, igual que en la actividad pasada, son 20 oraciones que contrasten pasado simple contra pasado continuo. Un ejemplo de ello. Yo podría poner, let's see, my girlfriend broke my cell phone. Okay, that is simple past. Mi novia rompió mi celular, descompuso mi celular. Ok, and si lo contrasto con el pasado, esto es pasado simple. Si lo contrasto con el pasado continuo, diría my girlfriend was breaking my cell phone. Okay, sorry for my calligraphy. Yo, de por sí tengo letra mala, pero se empeora cuando escribo así. Bien, mi novia estaba rompiendo, descomponiendo, quebrando mi celular contra mi novia descompuso, quebró mi celular. ¿Okay? En algunos casos se darán cuenta que no todos o suenan raros los verbos. Porque a veces los verbos no son 100% action verbs, no son verbos que representen una acción, ¿no? Pueden ser verbos que representan más un estado. State verbs. Entonces por eso a veces tú infieres cuál es la oración más correcta por usar. Es decir, yo les decía al principio de esta sesión que uno de los errores más comunes es que los alumnos prefieren utilizar este. ¿Por qué? Porque es más fácil que tú recuerdes que es was o were y que el verbo, cualquiera que sea este, le agregues ing. ¿Están de acuerdo? Es decir, si el verbo es irregular y no te sabes su pasado, voy a poner un ejemplo. El verbo reunirse, ¿ok? Que es to meet, ¿ok? To meet es conocer también o reunirse con alguien. Entonces, por ejemplo, y es hacia donde voy, donde se genera un error. Voy a poner este ejemplo. To meet es reunirse. Vamos a utilizarlo como reunirse. Entonces, si yo digo, she met her boyfriend in a store. ¿Ok? Y si yo pongo she was meeting her boyfriend in a store. ¿Ok? Bien, analicemos la diferencia. Meet es conocer o reunirse. Entonces, aquí dice, she met her boyfriend in a store. Ella conoció a su novio en una tienda. Tal vez esta es la más correcta. ¿Por qué? Porque si yo interpreto la siguiente, no tiene mucho sentido. Dice, ella estaba conociendo a su novio en una tienda. O salvo que la única opción que podría quedar es que mires reunirse. Entonces la única opción que podría ser viable es la de ella se estaba reuniendo con su novio en una tienda. Es decir, que era el lugar donde se frecuentaban, donde se veían. Entonces, es importante por eso saber utilizar o el pasado simple o el pasado continuo. En algún momento, yo te podría preguntar, ¿qué hiciste el fin de semana? La pregunta es, ¿con qué respondo? ¿Con pasado simple o con pasado continuo? Piénsenlo. En español, si yo te pregunto, ¿qué hiciste el fin de semana? Me dices, ¿estaba viendo televisión o vi televisión? O
me contestas fui al cine o estaba yendo al cine. It's not the same, si se dan cuenta o lo analizan. Es por eso que hay una simple regla de algo que se llama verb agreement, un acuerdo de tiempos. Si yo te pregunto en presente, me contestas en presente. Si yo te pregunto en pasado simple, me contestas con pasado simple. Si yo pregunto, how was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? It was good. Ajá, estuvo bien. ¿Qué hiciste? What did you go? What did you do? ¿Qué hiciste? O where did you go? ¿A dónde fuiste? Podrías decir, I went to the movies o I was going to the movies. ¿Cuál crees que sea la más correcta? I went to the movies o I was going to the movies. Y con esto voy a cerrar este tema. ¿Okay? Va de vuelta. Si yo te pregunto, voy a escribir la pregunta. Where did you go? I'm sorry. Where did you go? How was your weekend? Yo te puedo preguntar, hey, how was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? It was good. Y te pregunto, where did you go? Or what did you do? What did you do? ¿Qué hiciste? Where did you go? ¿A dónde fuiste? Entonces, ese es el de iba a contrastar esta diferencia. Si alguien te pregunta, where did you go? ¿A dónde fuiste? La pregunta que te quiero hacer y que analices es, ¿qué respondes? Opciones. Una, que es pasado simple. I went to the movies, que es como la versión de fui al cine. Okay. O I was going to the movies. Es decir, ¿qué contestas? Yo fui a las pelis, fui al cine, o contestas yo estaba yendo al cine. Salvo que, no sé, algo pasó y te preguntan, ¿a dónde ibas? Where were you going? ¿A dónde estabas yendo? Pues podrías contestar, I was going to the movies and suddenly I got crushed, or I got my car crushed. Me chocaron el carro, ¿ok? Me chocaron. Salvo en esa excepción, tú puedes decir I was going to the movies. Estaba yendo hacia las pelis, hacia el cine cuando me chocaron. Pero si analizamos, la pregunta es ¿a dónde fuiste? Where did you go? Entonces la respuesta más correcta en este sentido es la de fui al cine. ¿Ok? Si una acción fue interrumpida, que recuerden que era uno de los usos de los continuos para expresar que una acción fue interrumpida, ¿ok? Entonces dices, I was going to the movies when, estaba yendo a las películas when my boyfriend called me to tell me that he was not gonna make it. Estaba yendo al cine, iba de camino al cine cuando mi novio me llama para decirme que no iba a poder hacerlo, que no iba a lograr llegar. ¿Ok? That is it. Eso es todo, chicos. Entonces, la estructura es muy sencilla, la diferencia es la que importa. Saber cuándo usas pasado simple o cuando usas, por eso lo pongo como versus, ¿ok? El pasado continuo. Right? Entonces, bueno, quiero que hagan una serie de 20 diferentes oraciones, igual como lo que hicieron la sesión pasada de presente simple contra presente continuo. Ahora lo van a hacer o lo van a llevar a pasado continuo contra pasado simple. Ambas con su interpretación en español. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar ahí y explicaré cómo vamos a trabajar este tercer parcial. ¿Ok? Bien, de entrada tendremos una pequeña evaluación. 20%, a short test. I'm gonna just write it like this. Short test. Okay, it's a small test, very tiny test. Una evaluación muy pequeña, pero sí general y global. ¿No? Como, por ejemplo, un ejemplo meramente de a qué me refiero con general. Yo te podría poner, selecciona cuál de los siguientes auxiliares se utiliza
para cuando recibe la acción del verbo. Entonces yo te podría poner I, perdón, me, my, mine, myself. Y te podría preguntar, selecciona cuál de estas utilizamos, cuál de estos pronombres utilizamos cuando la acción afecta a la persona. ¿Okay? Y bueno, aquí en este caso, si lo saben, este es aquel pronombre cuando la acción recae en él. Entonces, por ejemplo, yo digo ayúdame, digo help me, la acción está cayendo sobre mí. Es un ejemplo de el tipo de preguntas que me refiero que sean sencillas, opción múltiple la gran mayoría, pero que tiene que ver con un review general de los temas que hemos estado trabajando. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 funciones de un auxiliar? Que decía, identificar un tiempo, hacer negaciones y hacer preguntas. ¿Ok? Te voy a dar varias opciones, tú tendrás que seleccionar cuáles son las 3 funciones. Este examen tendrá un pequeño valor de un 20%. ¿Ok? So you have to practice for this test. ¿Ok? And this is for the third partial. ¿Okay? Esto es para el tercer parcial. Recuerden, segundo parcial lo evaluaré únicamente con sus actividades de tareas. ¿Listo? Tercer parcial. 20% el pequeño examen, vamos a poner así, 20% del examen. Okay. Y de aquí voy a poner 40 y 40. 40% project y el otro 40% will be tasks, ¿ok? Homework, si lo quieren ver así. Tasks es una tarea que te asignan, ¿ok? Es decir, los ejercicios, las actividades que dejen de tarea, 40%, el proyecto 40%, y este short test tendrá un 20%. ¿Okay? Entonces, bueno, el short test pues meramente es un examen, nos tendremos que conectar ese día en tiempo real, tendrán que buscar la forma de tener el acceso al examen y con la necesidad de tener que prender sus cámaras y tendrán realmente podría tener menos de 30 reactivos, opción múltiple, y una duración aproximada de 30 minutos. ¿Okay? Bueno, y esto pues simplemente la guía, son los videos, son las tareas que han hecho, no les voy a poner temas que no haya yo asignado en clase, ¿ok? O en videoclase. El proyecto, y aquí es donde quiero aprovechar porque el primer proyecto que tuvimos, que algunos los felicito, quedaron muy bien, en algunos de los casos cuando fueron muy sobresalientes, dejé algunos comentarios, los tuvieron que haber visto. Los felicito a la gran mayoría, hicieron un muy buen esfuerzo. Sin embargo, por ahí tuve una situación con algún grupo donde, pues digo, son 7 grupos los que tengo, chicos, y de repente perdí ese control de que a un grupo en particular no le había dicho este proyecto, ¿no? Pero entonces, bueno, aprovecho este video para dar a conocer los detalles del proyecto. ¿De qué trata este proyecto? Les voy a contar, por ahí tengo un videito, lo voy a subir a YouTube también y se los voy a compartir para que se den una idea de qué va, pero bueno, meramente es como ilustrativo. La idea es muy sencilla. Vas a escoger una canción en español, la que quieras, la que a ti te guste, y tendrás que buscar, el único requisito es que no exista ya una versión de ella en inglés. Si tú tienes en mente una canción, pero esa canción ya existe en inglés y español, deséchala, ¿ok? Busca alguna canción que te guste, alguna canción que tú sepas y conozcas y que de entrada también algo que debes de tomar en cuenta para seleccionarla es que tengas el acceso en YouTube a encontrar la pista de esa canción. Es decir, buscas en karaoke version, una versión de karaoke, para que puedas usar la pista. ¿Ok? Igual que como pasó con el proyecto, chicos, es independiente, cada quien me lo va a poder entregar y yo seré la única persona que lo pueda
valorar. Y obviamente aquí no voy a valorar o calificar qué tanto o qué tan bien cantas o qué tan mal cantas, ¿no? Tendrá que ver la adaptación que logres de esa canción en español. Vas a interpretarla, acuérdense, ojo, es interpretarla, no es traducirla. Si las canciones se tradujeran al 100% de inglés a español, se darían cuenta que no tendrían rima, no tendría ese match. Lo que hacen es interpretar, mover por ahí algunas cuestiones para que se pueda entender de mejor manera, ¿sale? Entonces, bueno, es lo que voy a estar haciendo. Voy a subir un videito, por ahí tengo algunos videos de, por ejemplo, recuerdo uno que hicieron de Hombres G. Hicieron otra canción de... no recuerdo cómo se llama la cantante, pero era la de no soy una señora. Esa la hicieron. Varias canciones las canciones de Vicente Fernández, ¿no? Ha habido quien las ha hecho. Puedes buscar cualquier canción, ¿ok? Entonces, ¿de qué trata? Tendrás que adaptar esa canción, esa letra al inglés, ¿ok? Tendrás que hacer algunos arreglos para que se escuche bien. Si tú la traduces nada más, basta lyrics, la copias, la metes a Google Translator y te vas a dar cuenta que cuando le quieras cantar, no va a sonar igual. En algunos casos sí, tal vez el coro se pueda acomodar, pero de eso va la chamba, de eso va el trabajo, de buscar qué podría yo decir para que suene más, menos y que tenga una letra y que a lo mejor la letra pues diga algo similar o no, igual no importa esa parte, pero sí que pueda embonar, que pueda quedar, que haga ese match y que tú hayas hecho esa conjugación, ¿no? Esa creatividad se ve ahí pues trabajada. Ya cuando vean los videos se darán un poquito de idea. Ahorita obviamente por cuestiones de la pandemia no es necesario hacer un videoclip. En otros casos les llego a pedir videoclip, ya lo verán en las evidencias que les comparto. Sin embargo, ahorita por la cuestión en la que estamos no puedo darme ese lujo ni pues arriesgar a que por este tipo de proyectos se genere una propagación de este COVID, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, chicos. Únicamente vas a identificar la canción, verificas que exista una versión en karaoke para que tengas la pista y empiezas a trabajar para hacer la adaptación. Aquí lo único que sí te pido es que al video le vayas a poner los subtítulos, las letras, los lyrics, ¿ok? Y nuevamente, chicos, como lo hicieron, algunos seguramente fue la primera vez que lo trabajaron, la edición de un video, hubo quien lo hizo muy bien, hubo que seguramente le generó conflictos, pero relativamente la mayoría de ustedes lo hizo de manera adecuada, por lo cual, pues bueno, recuerden que hay una transversalidad y en este caso el proyecto pues tiene que ver con el uso de tecnologías, las cuales tendrían que desarrollar esas habilidades, chicos, para la vida cotidiana y también para las necesidades en proyectos futuros, ¿no? Ya sean semestres más avanzados o en la misma universidad. Bien, entonces este proyecto, una vez que lo vean, van a empezar a trabajar con ellos. Les voy a mandar una tarea específica con la rúbrica, ¿okay? De cómo lograr ese 40%. Y por último, ya para no hacer este video más largo, el 40% serán las tareas que me entreguen a partir de la siguiente semana, ¿ok? Esta semana estoy hablando lunes 23, hoy lunes 23, vamos a estar trabajando con este último tema que les estoy asignando y la próxima semana estaríamos arrancando ya para cerrar con algunos temas y con este proyecto en particular. ¿Listo? Quiero ofrecerles una disculpa. Esta semana pasada, por cuestiones particulares, personales, no me fue posible darles o tener un contacto con ustedes directo, por ello que ahorita pues bueno, decidí retomar y explicar todo esto para darle la continuidad. Vamos a dar un buen cierre, chicos. Les decía yo, por cuestiones particulares y propios de la pandemia, pues bueno, me vi ahí afectado en mis tiempos, chicos. Entonces, vamos a retomarlo. Les pido que demos un buen cierre. Hay que aprovechar al máximo lo que estamos haciendo. Y bueno, pues no me queda más que seguirles
insistiendo, pidiendo que se cuiden, chicos, cuiden a los suyos, cuiden a los que más quieren. Sé que seguramente pues ustedes son jóvenes, fuertes, obviamente, y difícilmente tendrían una complicación. Sin embargo, existe la posibilidad. Pero lo más complicado, chicos, es que ustedes llegaran a contagiar a alguien que quieren mucho y que seguramente no se lo perdonarían si lleva o llega a consecuencias fatales, ¿no? Entonces, piénsenlo, chicos, es importante que concienticen pues esa idea, ese contexto que pues, realmente no estamos preparados, no en estas condiciones. Entonces, pues lo menos que puedo hacer es invitarles a que piensen en esa parte, que se sigan cuidando. Si no lo hacen, podríamos tener consecuencias muy, muy fatales, muy tristes, ¿no? Y sobre todo algo que te puede marcar de por vida. Si imagínate, tú eres quien en el último de los casos se entera que por ti un familiar enfermo y está muy grave, ¿no? Entonces, considérenlo, chicos. Seguimos en contacto. Nos vamos voy a poner el día de mañana en contacto con ustedes. Los grupos que tenemos, como tenemos calendarizados, los voy a contactar por el grupo de WhatsApp y le estaremos dando seguimiento. ¿Ok? Cuídense mucho. Saludos.